Bienvenidos. Qué buenísimo que estamos aquí. Este mundo en que vivimos, especialmente esta cultura en que vivimos, es lleno de interesantes extremos. En este mundo tenemos pobres, muy pobres, casi no tienen casas, hay unos que no tienen casas, y los ricos, muy ricos, que viven en mansiones grandísimas. Tenemos personas que son mega famosos y en el mismo tiempo hay personas que son completamente ignorados. Tenemos ellos que son obesos y otros que son anoréxicos. Son los dos existen en este mundo. Hay unos que dicen que debemos tener miedo de todo, estar lleno de ira por todos y estar preocupado por todo. Y en el mismo tiempo tenemos otros que dicen que no debemos tener miedo de nada, que debemos estar siempre felices y estar preocupado por nada, de nada. Pero, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo debemos estar? La respuesta que buscamos es en la Biblia. En la Biblia. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de, estos tres temas del miedo, de la ira, de preocupación? En el primero de Juan, capítulo 4, versículo 8, y vamos a también leer el versículo 18. Dice esto acerca del temor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hablando de la ira, en Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. En Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la preocupación, en Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, que habáis de comer o que habáis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habáis de vestir. Muy simple, ¿no? Muy fácil. Esas cosas, el miedo, la ira, la preocupación, no deben ser cosas que existen en una vida de un cristiano. Muy fácil, ¿no? Debemos quitar esas cosas completamente, no necesitamos esas cosas. Bueno, la verdad es que es más complicado. La Biblia tiene mucho a decir acerca de esos temas. Y cuando yo comenzó a arreglar y poner este sermón y hacer este sermón, yo pensaba que yo podía hablar acerca de estos tres temas del miedo, de la ira, de preocupación. Bueno, pasó mucho tiempo y yo no he acabado escribiendo acerca del miedo. Pues vamos a mirar qué dice la Biblia acerca del temor, del miedo. Y quizá en otro tiempo vamos a mirar la ira y la preocupación. Pero esa idea de temor, la idea de miedo, es uno que nosotros como modernos, es en muchas maneras muy diferente que de ellos de los tiempos antiguos. En el mundo que vivimos ahora, tenemos cosas como luz instante. Perdón, tienes luz, es muy fácil, no necesitas hacer un juego, puedes aprender la luz fácilmente. Tenemos rascacielos grandísimos, tenemos ciudades enormes, tenemos nuestros celulares, podemos estar conectados a todos en el mundo. Todas estas cosas son las creaciones de hombre y hombre tiene su orgullo que el hombre puede hacer casi todo. Estamos más desconectados al mundo que Dios creó ahora, comparado a las personas de tiempos antiguos. Estamos sumergidos en tecnología y la confianza en el poder de hombre, su habilidad a resolver cada problema
obtener cada meta, vencer cada reto. Hombre puede hacer todo. No necesitamos tener miedo de nada porque podemos hacerlo. Somos humanos, sí, claramente. El mundo quiere que nosotros creemos que todo que existe solo es el físico, porque hombre puede controlar el físico, que no. Y hay nada a temer, solo quizás otras personas o la muerte. Pero la Biblia dice algo muy, muy diferente. Necesitamos ir al Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10, versículo 28, aquí tenemos a Jesucristo hablando. Y Él nos dice en Mateo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No debemos tener miedo de hombre, porque hombre solo puede matar el cuerpo. La habilidad de hombre no puede tocar tu alma que existe para la eternidad. Hombre no puede hacer nada con eso. La verdad es solo Dios puede destruir los dos, el cuerpo y la alma. Bueno, el alma. Dios puede tomar tu alma y ponerlo en el infierno. Hombre no puede hacer eso. Y con eso vamos a hablar del temor de Dios. ¿Y cómo podemos describir el temor de Dios? Bueno, en un parte es el sentido que viene cuando ves algo de más allá de tu comprensión. Cuando estamos hablando del temor de Dios, eso es el tipo de temor en lo que estamos hablando. Es el temor que puedes sentir, el miedo que puedes sentir. Ese es el sentido que sientes cuando ves algo muy grande, como un cañón, otra maravilla de la naturaleza, quizá una montaña. Es algo como así. No es exactamente, yo creo que el temor de Dios es un nivel más del sentimiento que sientes. Pero si tú ves esas cosas en realidad, con tus ojos propios, tú sientes en tu cuerpo que esa cosa es tan grande, tan enorme, algo más de que nosotros. Yo pienso es el mismo sentido que un astronauta siente cuando está en el espacio y está mirando la Tierra de muy lejos y puede verlo todo, los océanos, los países, puede ver todo en el mundo y está tan lejos del mundo. Eso es ese sentido. Cuando estamos hablando de ese temor, ese miedo, estamos hablando de un sentido como ese. Ese sentido viene con la comprensión que somos tan pequeños, somos casi nada, que hay y existen cosas tan grandes, tan complicadas, tan asombrosos, terribles, que somos nada en comparación. Es la idea de reverencia, el reconocimiento que somos en un nivel más bajo y mostramos respeto por eso. Damos honor, porque somos aquí y Dios altísimo. Esas cosas son más grandes. Solo existemos porque es la voluntad de Dios. Es parte de ese día. Y Dios tiene el poder necesario para crear todo. Somos la creación de Dios. A veces pensamos que este mundo, la tierra, es grande, porque es muy lejos a pasar de una parte a otra parte. Es muy lejos de ir de aquí en los Estados Unidos a Europa o Australia o lugares así. Necesitas subirte en un avión y irte horas y horas en avión. Pero el mundo, esta tierra, bueno, aquí es un modelo
del Sol. Y esas pelotas, esas bolas adentro, son modelos de la Tierra. Necesitas 1.300.000 tierras para llenar el Sol. Si el Sol fue un toronja, un pomelo, más o menos tamaño como así, y el mundo fue una fruta, una cosa así, ¿qué crees que era? ¿Una fresa quizá? ¿Una uva? Bueno, la verdad es, si el Sol fue un toronja, este mundo es más pequeño de una semilla de ajonjolí, como una semilla de amapola, muy pequeñísimo. Aquí es una ilustración de los tamaños de los planetas y el Sol en el centro. Y podemos ver que el Sol es mucho más grande. Aquí el tercer planeta y su luna es la Tierra. Es casi nada comparado al Sol. Y ese Sol que tenemos es pequeño comparado a otros soles, otras estrellas. Somos muy pequeños. Y las distancias de estas cosas, tan lejos necesitas ir para visitar a los planetas y al Sol. Bueno, no puedes visitar el Sol, es demasiado caliente. Pero para obtener una idea, ¿qué son las distancias en el espacio? Aquí tenemos en escala la distancia de la Tierra hasta la Luna. Y aquí los tamaños son en escala también. Y eso no se parece tan lejos. Pero para comprender qué es la distancia desde el Sol y de la Tierra, aquí, más o menos del tamaño como un pomelo, un toronja, más o menos esta bola aquí. Si yo estoy aquí, la Tierra está atrás. En esa bolsita es un semilla de ajonjolí, muy pequeñito, ¿no? Yo creo que nadie puede verlo de su silla, pero es muy lejísimo desde el Sol hasta la Tierra. Para atravesar esa distancia, en realidad, a la velocidad de luz. En la velocidad de luz aquí tenemos, es 300 millones metros cada segundo. Si estás viendo, puedes obtener esa velocidad para ir desde la Tierra hasta el Sol. Necesitas 8 minutos. Otra manera de comprender ese número es 80 millones kilómetros por hora, o en millas por hora es 671 millones millas por hora. Pero necesitas 8 minutos en tan alta velocidad. Otra manera de comprenderlo, si fue posible y tú podías ir en tu carro a 160 kilómetros por hora, más o menos 100 millas por hora, en tu carro, y tú pudiste ir y manejar hasta el Sol, si eso fue posible, vas a necesitar 106 años para cumplir ese viaje. Puedes imaginarlo. Somos nada. Somos nada comparado a este universo que existe. Y eso es una razón que debemos tener un temor, una reverencia, un respeto, honor para nuestro Dios. Porque fue ese mismo Dios que creó todo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo que existe. Todas esas cosas que son tan grandes y maravillas,
tan maravillosos, tan grandísimos, tan complicados. Hasta las cosas que son tan pequeños que no podemos mirarlos, no podemos fijarlos, cómo el cuerpo trabaja, cómo existen todas las cosas que son tan pequeñísimos hasta el más grande. Dios lo creó todo. Y en eso podemos tener una idea, ¿qué es el temor de Dios? En Proverbios 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí dice en Proverbios que el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando confiamos en Él, en el Señor, en Jehová y su sabiduría, y dejamos soberbia, estamos mostrando el apropiado respeto y reverencia, el temor de su grandeza. Dios lo mostró en el desierto, su poder a los israelitas. ¿Recuerdas en el Éxodo capítulo 19? Vamos al Éxodo. Éxodo 19, 18 y 19. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondió con voz tronante. Eso solo es un ejemplo del poder de Dios. Cuando Dios quería hablar a los israelitas, ellos tenían tan mucho miedo, hasta que decían, por favor, Dios, mandas Moisés porque no podemos aguantar tu voz. Con todos los milagros, las maravillas de Dios que podemos leer en la Biblia, y qué increíble es la realidad en lo cual vivimos, este universo que Dios creó. Con todas esas cosas podemos comprender qué es el temor que debemos tener por Dios. Debemos poder comprender que, otra vez, qué es el temor de Dios. No es que tenemos miedo como un niño o un monstruo, pero es de reverencia y respeto. Y estamos mostrando que sí somos aquí, Dios, eres tan grande y tan buenísimo y tan más allá comparado a nosotros. Pero quizás estás pensando, pero Mario, leíste acerca del amor, que el amor puede trabajar contra el miedo. Bueno, en el 1 de Juan capítulo 4, y necesitamos ir al 1 de Juan capítulo 4, porque es muy importante a comprender de que Juan está tratando de decir a nosotros ahí, en el 1 de Juan capítulo 4. Porque vamos a ver qué dice aquí, es un poquito más complicado, y necesitamos leer más de las escrituras aquí para comprender de lo que Juan quería decir. Y empezamos en el mismo capítulo 4 y vamos a empezar en el versículo 7. En el versículo 7. Y está escrito, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa frase, Dios es amor, tan importante. Si quieres saber qué es amor, necesitas mirar a Dios. Mirar a Dios, porque Dios siempre muestra su amor en el dato que existamos, en el dato que tenemos la Biblia, que Él siempre cuida a hombre. Bueno, seguimos en el versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Si vas a permanecer en Dios, perdón, no estamos ahí. La manera que Él nos mostró completamente su amor fue en que Él envió su Hijo por nosotros, porque nosotros tuvimos pecado. Esa es la razón que Él mandó su Hijo para morir en la cruz. Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a vivir como hombre, porque Él estaba mostrando su amor por nosotros. Vamos a saltar un poquito, a brincar adelante al versículo 16. En el versículo 16 está escrito: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. Y si queremos permanecer en Dios, necesitamos permanecer en amor. Como fue escrito antes, en el versículo 7, necesitamos tener amor para ser en Dios. Y Dios es amor. Bueno, si estamos en amor, estamos en Dios. Y eso es la misma razón que debemos tener amor para todos que existen en este mundo, porque Dios tiene amor para nosotros. Y Él quiere que nosotros podamos tener salvación. Bueno, en el versículo 17 dice: en esto sea perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así como nosotros en este mundo. En esto Él cumplió el amor. Él lo hizo a madurar, a perfeccionar el amor. Y con Dios podemos obtener eso también, que podemos crecer en amor, madurar en amor, para que podamos tener confianza, podemos confiar en Dios cuando viene ese día del juicio. Por el amor de Dios que Él envió a Cristo, podemos tener confianza. Porque Él mandó a Jesucristo, podemos obtener salvación. Y porque podemos obtener salvación, podemos crecer en confianza en Dios, que no necesitamos tener problema cuando viene el día del juicio. Podemos confiar. En el día del juicio, si eres en Dios por su amor a través de Cristo, ¿qué vas a esperar? ¿Tienes una esperanza de castigo? Bueno, no, claramente no tienes esperanza de castigo. En el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Temor de qué? Temor del castigo, temor del juicio. El amor maduro, amor perfecto, completo, eso echa el temor de castigo, porque en ese amor permanecemos en Dios por Cristo en amor. Y claramente, si sigues en temor y duda de la salvación que viene en el Señor, necesitas crecer más en el amor, para que no necesitas tener temor de castigo. ¿Lo comprendes? Un poquito complicado, pero si cuando leemos todo el texto podemos comprenderlo mejor. No está diciendo aquí que todo temor es basura, que necesitamos quitar todo temor de todo, miedo de todo. Claramente no, el miedo es importante. Hay una razón que tenemos miedo, es parte de los sentimientos que tenemos. El amor nos ayuda a saber cuando hay problemas, que podemos lastimarnos, cosas así. El temor es importante.
El problema es que tenemos temor de cosas que no debemos tener temor. Como aquí dice, temor del juicio, temor del castigo. Si somos maduros en Cristo, si tenemos amor como debemos tener, amor en Dios, porque Dios es amor, no necesitamos tener temor del castigo. En este versículo podemos ver, estos versículos, podemos ver eso. Dice que si eres en Cristo no debes tener temor del juicio. Bueno, ¿qué es en conclusión? Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Podemos ir a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Temor de qué? ¿Y temblor de qué? Temblor, bueno, el temor del castigo, el temor de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Debemos ser ocupados en el trabajo de salvación con temor de Dios, en decir que debemos tener temor del castigo de Dios. Aquí está hablando un poquito acerca del comienzo. ¿Cómo la comienzo? Sabemos que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Podemos reconocer que Él es el creador, que Él está a cargo, en control de todo. Debemos tener honor y reverencia. Tenemos tener la idea y saber, especialmente antes de venir a Cristo, antes de obtener salvación. Una persona que no es un cristiano debe tener ese temor del castigo de Dios. Eso es el empiezo de la sabiduría, es saber que tú tienes pecado. Sabemos que es el mismo Dios que ha puesto las estrellas, la tierra, las leyes, los mandamientos. Él hizo todo para hombre. Y cuando estamos ocupados en hacer su voluntad, estamos trabajando, ocupados en la salvación, debemos hacerlo con temor y temblor, con respeto a Dios, con la idea que queremos hacer su voluntad, que estamos trabajando con todo, que estamos dando todo que somos, nuestros cuerpos, nuestras almas, la fuerza que tenemos, nuestros corazones y la mente. Estamos haciéndolo todo. Debemos tener temor que no estamos haciendo suficiente, porque debemos dar todo. Ese mismo Dios que mandó a su Hijo Jesucristo en su amor, para que podamos saber qué es amor, verdadero amor. En ese amor podemos crecer y no vamos a necesitar tener el temor del castigo. Cuando estamos creciendo en Cristo, cuando estamos haciendo la voluntad de Cristo, no necesitamos tener el temor del castigo de Dios, porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Sí, a veces especialmente cuando estamos comenzando en el viaje de ser un cristiano, a veces tenemos ese temor, pero cuando estamos más perfectos, más cumplidos, porque en la Biblia cuando usa la palabra perfecto, no está diciendo de una cosa que es sin error, es una cosa que está maduro, que está completo. Cuando estamos acercando a ser completos, podemos echar ese temor y saber y tener la confianza en Dios que Él va a salvarlos, que vamos a obtener el cielo y puede vivir para siempre con Él, en eternidad. Conoces a Dios,
crees en Cristo, porque Jesucristo fue mandado para mostrar el amor de Dios. Él fue al cruz. Él, Jesucristo, es el Salvador. ¿Estás listo a rechazar el pecado, a arrepentirse, a cambiar tu mente para hacer el bueno? ¿Estás listo a confesar que Jesús de Nazaret es el Salvador y el Señor y tu Señor? Pues estás listo a ser bautizado. En el bautismo puedes ser limpiado de todo pecado y puedes vivir otra vez a nuevo para Dios. Y después puedes vivir fielmente, puedes crecer en el amor y en la confianza en Dios y conocer qué es salvación. Si eres un cristiano y no estás viviendo como debes, ahora es el tiempo para cambiar eso. No necesitas tener ese temor del castigo de Dios, pero sí, porque si eres en pecado, no importa si eres un cristiano o no eres un cristiano, si eres en pecado, el miedo del castigo es muy apropiado, porque solo te espera el infierno. Necesitas cambiar eso, necesitas regresar a Dios, regresar a Cristo. Y si hay algo que podemos hacer para ayudarte, por favor, usas este momento. Gracias por tu atención. No,